Génesis capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Qué hermoso, en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vamos a leer esta historia, que es una historia hermosa, es una historia de amor, es una historia de la providencia de Dios, pero también nos ilustra la redención, nos ilustra a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a ir viendo con la ayuda de Dios qué podemos aprender de esta historia. Vemos que Abraham dijo, ya estoy viejo, Dios me ha bendecido, pero mi hijo Isaac, mi único hijo, el hijo de la promesa, pues tiene que casarse, y yo no quiero que se case con alguien de donde vivo. Abraham en ese momento estaba viviendo en Canaán, que es la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió, pero en ese lugar había mucha idolatría, mucho paganismo. Eso también lo vemos en Éxodo, en Deuteronomio, con Josué, con Moisés. Vemos que las costumbres de esos pueblos eran paganas, idólatras, había brujería, muchas cosas. Y Abraham dijo, no quiero que mi hijo se case porque mi hijo es el hijo de la promesa. No puede casarse con cualquier mujer. Entonces, tenía un criado que era el más anciano. Quizá era Eliezer, ¿no? El más anciano y al que le había encomendado todo. O sea, qué siervo tan fiel. Qué difícil es tener a alguien que trabaje contigo, a que le puedas tener la confianza de gobernar, de administrar tus cosas, y que sea tan fiel y que esté contigo tantos años. Ese era el caso de este siervo tan especial, al que le pidió algo muy especial. Le pidió que fuese a buscarle esposa a su hijo, pero de su parentela, no cualquiera, de su parentela. Y entonces a esta petición hasta juramentó y todo, porque pues no era cualquier cosa. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? El criado estaba pensando en todas las posibilidades. No era como que pudiese hablarle por teléfono y preguntarle por celular, a ver, no quiere venir, ¿qué hago? Era un camino largo y estaba él pensando en los posibles escenarios con los que se podía enfrentar si encontraba una mujer y le dice a la mujer, no, pues deja tu familia, deja tu tierra, vas a venirte aquí lejos, pues a lo mejor la mujer iba a decir no. Entonces dijo, ¿qué hago en ese caso? ¿Me llevo tu hijo allá, a la tierra de donde tú saliste? Y contesta Abraham. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Le dijo, guárdate, eso no puede suceder, tiene que ser de mi parentela. Así que ni creas que esa es una posibilidad. Yo sé que Dios me sacó de ese lugar, le está diciendo. Él me habló y me dijo que a mi descendencia le iba a dar esta tierra. Entonces dice, Él va a enviar a su ángel delante de ti y tú vas a traer mujer para allá. ¿Por qué? Porque Dios ya me dijo que aquí habría descendencia. Entonces, definitivamente que mi hijo se vuelva allá no es opción. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente
que no vuelvas allá, mi hijo. Qué tremendo. O sea, prefiero que mi hijo no se case, vamos a ver qué Dios hace, a que mi hijo regrese a ese lugar. No puede regresar a ese lugar. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Las instrucciones estaban claras. Y qué importante cuando hablamos, en este caso que es la búsqueda de una esposa, la búsqueda de un cónyuge, qué importante el aspecto en donde Abraham le dice, tiene que ser de mi casa, tiene que ser de mi parentela. Y la Biblia nos enseña en Corintios que no debemos unirnos en yugo desigual, ¿no? Con los incrédulos, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, para Dios es importante que la unión que tenemos de matrimonio, la unión que tenemos en un negocio, como una sociedad, sean con nuestra parentela. ¿Qué significa nuestra parentela? Pues nuestra familia en la fe, porque la familia, la sangre de Cristo, en los que hemos creído en Cristo Jesús, la sangre que nos une es más fuerte que la sangre natural. Entonces aquí volvemos a confirmar que el deseo de Dios es que cuando dos personas se unen en matrimonio sean familia en la fe. Dice el versículo 10, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Llevó regalos escogidos, ¿no? Porque pues no iba a hacer cualquier cosa, iba a buscar esposa para Isaac. Y me llama la atención que Isaac no fue, ¿verdad? Yo creo que otro día, yo quiero ir a escoger la que va a ser mi esposa, quiero verla, ¿no? Quiero detalles. No, Isaac no fue. No se menciona que haya tenido una intervención, no se menciona que haya hecho una lista de requisitos, quiero esto, quiero aquello, nada de eso se menciona. Era como Isaac estaba totalmente descansado, totalmente confiado en que la voluntad de Dios para él es perfecta. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjense qué oración hace este siervo, el Dios de Abraham. Le pide un buen encuentro. Es una buena forma de orar. Dame un buen encuentro, ¿verdad? A lo mejor los que se van a casar, un buen encuentro, porque luego se dan más bien desencuentros. Pero pedirle a Dios, dame un buen encuentro con la persona que tú tienes para mí, o en otra situación en la que estemos, pedirle a Dios un buen encuentro. Y haz misericordia con mi Señor Abraham. Pedirle a Dios misericordia. Muy diferente a lo que hoy escucho, donde se utiliza mucho la palabra yo decreto que va a pasarme esto. Y yo reclamo y yo declaro. Qué diferente es ese tono de oración y a este tono tan humilde, tan reverente, donde más bien le pide a Dios misericordia. Y le dice aquí algo muy importante, dice, ahorita están saliendo las hijas de esa ciudad a tomar agua, que sea la que yo diga, baja tu cántaro para que yo beba, y si ella me ofrece a mí y también a mis camellos, que sea la que tú has destinado. Qué impresionante esta palabra, destinado. Que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac.
y en eso conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Pues no era cualquier cosa, porque imagínense el trabajo de ir a sacar agua, los barriles de agua de un pozo, lo pesado que era en el calor del día, y darle agua a 10 camellos que venían de un largo viaje en el desierto. Eran galones de agua. No era un trabajo de 10, ni 15, ni media hora. Era un trabajo arduo. Y si ella se ofrecía a darle a un extraño, no nada más agua para él, sino para 10 camellos, pues no iba a ser común. No se esperaría que eso sucediera en lo absoluto. Y dice, esta es la que tú has destinado. ¿Cómo vemos que el destino existe? El destino existe. Aquí dice la que tú has destinado, la que tú has puesto de antemano, la que tú has preparado. Para nosotros el futuro es incierto, pero para Dios no hay tiempo. Recordemos que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento inició el tiempo, cronos, para nosotros. Para nosotros hay presente, hay futuro, hay pasado. Pero Dios es eterno, es algo que no nos podemos entender porque nuestro cerebro trabaja bajo un tiempo, cronos. Nuestro cerebro trabaja así, nuestra vida trabaja así, el mundo trabaja así, pero Dios está arriba de todo el universo. Él es Dios, Él es eterno y Él tiene un plan preparado. Él tiene un plan y tiene un destino. Entonces Dios ya había preparado quién iba a ser la esposa de Isaac. Y el siervo se quería asegurar que fuera la que Dios había preparado. Entonces, dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ya habíamos visto en unos capítulos, 2 o 3 capítulos antes, donde se nos dice acerca de la familia o parentela de Abraham. Y mencionamos que era porque Dios ya había tenido de su familia, ya había escogido desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser la esposa para Abraham. Pero fíjense cómo Dios contesta, en ocasiones Dios contesta las oraciones más rápido de lo que pensamos. Dice que aquí, antes de que él acabase de hablar, todavía ni terminaba la oración, cuando Dios ya estaba dando respuesta. A veces nos gustaría que todas las oraciones fueran así, ¿no? Pero a veces no son así. A veces hay que tener paciencia. Pero qué hermoso cuando la oración Dios la contesta, pues más rápido de lo que esperamos, ¿no? Entonces dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí nos habla de una mujer que era hermosa, virgen. Ahora nos da características que son más que nada cualidades de esta mujer soltera, una doncella, y nos da sus cualidades, sus fortalezas, sus virtudes. Era hermosa, era virgen, a la que varón, e insiste, a la que varón no había conocido, ¿no? Hoy en día el ser virgen es hasta vergonzoso a cierta edad, ¿no? Les da pena decir que son vírgenes. Hoy ya se volvió una vergüenza, pero la realidad en el estándar de Dios, ser virgen, ser puro o pura, y esto no aplica nada más en la mujer, sino tanto en el hombre como en la mujer, es una virtud. Es una virtud. Ella era virgen, y no nada más dice virgen, que podríamos entender que no había tenido relaciones, sino que aparte agrega a la que varón no había conocido, ¿no? Porque hay gente que dice soy virgen, pero pues sus acercamientos con el sexo opuesto son demasiado íntimos, aunque quizá no hayas consumado un acto sexual. Su comportamiento, su forma de acercarse con el sexo opuesto es casi como si ya no fuera virgen, ¿no? Porque mucha gente tiene esa mala concepción, de tal manera que aquí habla de una pureza total. Era una mujer pura, ¿sí? Pura,
en cuerpo y en alma. Y dice que descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Bueno, también vemos que la Biblia nos enseña y usa ciertas cosas naturales para ilustrarnos algo espiritual. Y la fuente de agua nos habla de Cristo, nos habla del agua que sacia nuestra sed. Entonces era una mujer que iba a la fuente, que buscaba el agua, no nada más el agua natural como lo hizo en ese momento, sino una mujer que buscaba el agua que viene de Dios, una mujer ocupada en las cosas importantes, en las cosas que había que hacer. No era una mujer floja, ¿verdad? Desinteresada, sino era una mujer trabajadora, dice. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. O sea, en el original es como darme un sorbo, un traguito. Y ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Que una mujer, una joven que era atenta, que era amable, que era respetuosa, Señor mío. Como los hijos de Dios no es volver a la antigüedad, no tiene que ver con que esté de moda, con que ya pasó de moda, con que no, tiene que ver con quién somos en Cristo Jesús, tiene que ver con nuestro comportamiento como familia de Dios. Los hijos de Dios, los que decimos que creemos en Dios, tenemos que comportarnos como es digno de Dios. Y Dios es un Dios santo, es un Dios puro, fino, elegante, por decir adjetivos que pues quizás no le quedan a una divinidad, pero no hay palabras en nuestro diccionario para expresar lo que Dios es, ¿sí? Pero esta mujer era atenta, era trabajadora, era servicial. Hoy en día la gente no sabe ser servicial, no sabe ser atenta con extraños, ¿no? Yo sé que hay peligros hablar con extraños, ¿no? Pero hay gente que no conocemos, pero sabemos que de alguna forma que no estamos en peligro, y debemos aprender a ser hospedadores, a ser atentos y serviciales en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, dice: y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber, dice, hasta que acaben, o sea, como diciendo, no se preocupe, yo les voy a dar agua hasta que sacien, ¿no? No nada más voy a hacer lo mínimo, sino me voy a encargar de que esté completo. No era mediocre esta mujer. Y se dio prisa, y era diligente, ¿no? Era diligente, se dio prisa. Hoy en día pides algo y pues por ahí en algunas ciudades se dice, son pajitas, usan esa expresión, ¿no? Dicen unos, le piden permiso una pierna para levantar la otra pierna, pero ella era diligente, se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió, la palabra, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Bueno, estaba el hombre sorprendido viendo una mujer hermosa que proyectaba pureza, que era diligente, que era atenta, que era amable, pero aún así él seguía callado esperando lo que Dios iba a hacer o la confirmación de Dios. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, el lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Vemos cómo Dios va respondiendo la oración. Aquí confirma que era pariente de Abraham, de alguna manera de la misma parentela de Abraham, cuando se le pregunta, y Dios va confirmando y las cosas se van dando de tal manera que para el versículo 26 dice: el hombre, o sea, el siervo de Abraham, se inclinó y adoró a Jehová. Para ese punto él ya sabía
que era de parte de Dios. Y así como él se tomó el tiempo para orar, se tomó el tiempo para dar gracias, se tomó el tiempo para adorar a Dios por la respuesta a su oración. ¿Y cuánto tenemos que aprender eso? Así como nos tomamos tiempo para pedir en oración la ayuda de Dios, también tenemos que darnos el tiempo para darle gracias a Dios cuando Él contesta nuestras oraciones. Y dijo: bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Verdad? No había GPS, no había celulares, no había correos electrónicos para asegurar que tú eres pariente de fulano de tal. No era fácil. Y Dios lo guió, él sabía que era Dios el que lo había guiado, y la humildad que tiene de reconocer que no era por él, sino que Dios había hecho misericordia a Abraham, ¿no? Porque luego pensamos, es por mí, no es por ti. Si Dios hace algo es por su misericordia y por amor a su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros, que vino a reconciliarnos con Dios. No es por nuestros méritos, nunca es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Dice, y la doncella corrió, era muy movida y corrió, se la pasaba corriendo esta mujer, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Fue a avisarle a sus papás, ¿no? A su casa. No vivía y hacía lo que bien le parecía, informaba a su familia, era una mujer sujeta a su familia. ¿Cuántas características de esta mujer? Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. ¡Qué atención! ¡Qué atención! ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso es ser un buen anfitrión! Saber atender a las personas. Porque dice que le dio agua para lavar los pies y de los hombres que con él venían. No hizo excepción de personas, ¿no? A todos los atendió, y no nada más a las personas, sino que a los animales, pues que venían cansados, también se cansan. Dice que les dio paja y forraje y agua para lavar, ¿no? Porque los animales también tienen sus necesidades. Entonces, tenemos que aprender tanto de lo que Dios nos enseña. Hablando de los animales, en Proverbios 12:10 dice, el justo cuida su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El justo cuida su bestia, o sea, hasta eso estamos viendo aquí, porque mucha gente tiene animales y no los cuida. A veces compran animales que no son para domesticar o que no son para vivir en una casa. O a veces son animales que son, por ejemplo, a lo mejor perros, pero no son para casas pequeñas, necesitan espacios para correr y los tienen limitados a un lugar pequeño. Entonces, tenemos que pensar que los animales también tienen sus necesidades, y aquel que es justo cuida lo que Dios creó. Cuida a la creación de Dios, y eso era el tipo de familia que estamos viendo aquí en esta descripción. Dice, y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Estaba tan enfocado el siervo de Abraham, sabía que era relevante, era tremendamente crítico lo que tenía que hacer. No lo podía postergar, no lo podía poner como un tema secundario, al grado que no podía ni disfrutar la comida, sino expresaba y cerraba y concluía lo que había sido mandado a hacer.
cómo nosotros tenemos que aprender eso en nuestro trabajo y en las cosas. Primero enfocarnos qué es lo importante y posponer las otras cosas, ¿no? Creo que eso nos ayudaría, nos haría más diligentes, nos haría más exitosos en lo que hacemos cuando entendemos esto. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Bueno, le dice mi amo, fue a hablar de las virtudes de su amo. Mi amo es rico en gran manera. Mi amo es poderoso, es próspero, tiene plata, tiene oro, tiene ganado, tiene siervos, tiene siervas, porque en ese tiempo la medida de la riqueza era sus propiedades, sus siervos, su ganado. Dice: y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y Sara, voy a repetir, y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Está contando la historia de lo que ya hemos leído. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. ¿Qué respuesta de Abraham? Dice: en cuya presencia he andado. Muchas veces queremos que Dios conteste nuestras oraciones cuando Dios ni nos conoce, porque nunca hemos andado en su presencia. Pero cuando somos personas que hemos andado en su presencia, hay una relación con Dios. No quiere decir que Dios nos responda por nuestras virtudes, por nuestras buenas obras. No, ¿cuáles buenas obras? Fallamos demasiado. Pero es importante ver que Abraham conocía a Dios, tenía la confianza de lo que iba a ser Dios, porque había andado en su presencia, había una relación con Dios. ¿Cómo queremos incrementar nuestra fe en Dios? Caminando con Él todos los días. Y luego le dice, entonces, le está contando este diálogo que ya nos lo había leído, ya lo habíamos visto en versículos anteriores. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Fíjense cuánto detalle. Es interesante ver cuánto detalle nos habla de esta familia. La Biblia omite, hay un silencio de las actividades de reyes de otras naciones, de emperadores de otras naciones, hay un silencio completo. Pero en contraste, nos lleva hasta los detalles más mínimos de lo que pasaba en la familia de Abraham. A tal grado que hasta nos repite en voz pasiva lo que habíamos leído, lo vuelve a contar este siervo con tanto detalle. ¿Hasta qué comieron los camellos? Vimos ahorita. ¿Hasta qué les dieron de comer? ¿Cuántos eran? Y es porque a partir de esta familia se iba a desarrollar la nación de Israel que existe hasta ahorita, pero más todavía, a partir de esta familia se fue formando la línea genealógica de la cual iba a nacer el Salvador a esta tierra. Por eso Isaac era el hijo de la promesa. A través de esta línea, de esta descendencia, iba a nacer Jesucristo, el Salvador. Entonces, de ahí es la importancia. Y por eso este relato nos lleva a cada detalle. Versículo 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando,
He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. ¿Sí? ¿Cuántos hemos visto también que están junto a la fuente de agua? Qué importante es estar junto a la fuente de agua, esa fuente de agua que es Cristo, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en Juan, dice en Juan capítulo 4, que Él es esa fuente, Él nos daría a beber un agua de la que nunca tendremos sed, jamás. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Les está contando toda la historia, todo lo que había pasado. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó, otra vez la palabra, que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Bueno, repite todo hasta el momento en que él adoró, sabiendo que Dios era el que lo había guiado hasta ella. Y aquí dice que me había guiado por camino de verdad. Dios guía a aquellos que le piden dirección. Este siervo le pidió dirección a Dios y Dios guió su camino. Así que nunca dudemos en pedirle a Dios que nos guíe nuestra vida, dirija nuestros pasos. Cuando no le pedimos a Dios que dirija nuestros pasos, seguramente vamos a errar, porque nosotros tenemos la vista corta. Dios sabe el futuro, nosotros no. Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe lo que Él ya preparó para nosotros. Entonces, no caminemos en autosuficiencia, sino siempre pidamos la guianza de Dios y Él nos va a guiar. Dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. ¿Qué podemos decir nosotros si esto viene de Dios? Cuando algo viene de Dios, la opinión del hombre sale sobrando. Qué bueno sería que en todas nuestras decisiones pudiésemos decir, de Jehová ha salido esto. Tener la certeza que esto viene de Dios. Sobre todo en las decisiones más importantes de nuestra vida, a veces nos confundimos, pensamos que era de Dios y pues no era de Dios. Pero qué importante que en las decisiones más críticas podamos decir, de Jehová ha salido esto. He aquí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Si Dios ha dicho, pues que así sea. ¿Cómo vamos a ir en contra de Jehová, si Él ya lo dijo? Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. ¿Verdad? Como diciendo, ya me voy a ir, denme permiso de irme. ¿Cómo hasta pareciera que hubiera hasta una sujeción a la cobertura de estar debajo de un techo, del techo de ellos? Enviadme. ¿No? Ahora no tenemos modales, cortesías como esta, que sería muy bueno
muy elegante, muy de Dios retomar este tipo de cosas, porque vas a casa de alguien, no quiere decir que ellos se enseñoren de tu vida, pero avisar, ¿no? Avisar que te tienes que ir, que te puedan despedir bien. Hay muchas cosas que podemos aprender de estos comportamientos que son pues muy escasos en nuestra época. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. El criado de Abraham decía: tengo que irme, por favor, despídenme. Denme el permiso, por decirlo, de irme, me tengo que ir, tengo que llevar a la esposa, a la futura esposa del hijo de mi señor. Y ellos, pues imagínense, no había videollamadas. Si hoy cuando alguien se va, que es tu hijo, que es alguien cercano a ti, lo extrañas, y eso que se va a lo mejor a una casa a 20 minutos, imagínense a un lugar que quizá ya nunca jamás la iban a volver a ver. Era la última vez probablemente que la iban a ver, por eso querían pasar más tiempo con ella. Pero dice que les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Fíjense cómo no se va y dice: pues no me importa, yo ya me tengo que ir, despachadme, o sea, quiero irme bien, quiero irme con su bendición, ¿no? Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Imagínense, esta joven era una jovencita, pero había visto que de parte de Dios era esto. Y eso fue más fuerte que cualquier lazo natural o familiar, que ella dijo: me voy. No me voy a esperar 10 días, porque su familia quería que se esperara otros 10 días. Y entonces decidieron preguntarle a ella qué opinaba. Y ella dijo, decidida: no me espero 10 días, me voy inmediatamente. Porque en su corazón sabía: esto viene de Dios, esto es de Dios y tengo que darme prisa. Y la bendijeron y le dijeron esta bendición tan hermosa: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. ¿Cómo era la vida de Isaac? Pareciera que aquí nos plantea que él usualmente había ido a meditar en el campo, ¿no? Que es la soledad, a estar solo, a meditar acerca de Dios, acerca de sus caminos, acerca de la vida. Cuán importante para madurar, para fortalecernos en Dios, es pasar momentos de soledad, momentos en que nos desconectamos un poco del mundo y nos damos tiempo para meditar en la palabra, para hablar con Dios, para meditar en nuestras acciones. Hoy en día tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo como prioridad, darnos esos tiempos, porque ahora con los celulares sobre todo, pareciera que nunca tenemos un tiempo en el que nos retiremos, nos despojemos para poder estar solos, en paz, tranquilos, sin un celular sonando, sin mensajes llegando, para realmente enfocarnos completamente a meditar en Dios. Y esto lo hacía Isaac. Y ese día pues fue un día, tal vez él sabía que había ido
el siervo de su padre. Probablemente en parte de su meditación, de su oración, pensaba cómo estaría saliendo ese viaje, pidiéndole a Dios también su dirección. No lo sabemos, pero ese día que él salió a meditar, alzando sus ojos, miró esta hermosa sorpresa, y aquí los camellos venían. Y Rebeca también alzó sus ojos, ¿no? Fue un encuentro, si lo pueden visualizar. Él estaba en su meditación y alzó sus ojos y miró. Y Rebeca en ese momento también alzó sus ojos. Cómo Dios preparó ese encuentro entre ellos. La forma en que se vieron por primera vez. No era una casualidad que estuviera él afuera en el campo meditando y le tocara ver cuando ella entraba con Eleazar, con el siervo de Abraham, y pudieron verse. Ella también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Qué diferente hoy las mujeres, cuando quieren atraer a un hombre, parece que se quitan, ¿no? Se quitan ropa para atraerlo. Y ella, al contrario, se cubrió. Vivimos en un mundo donde todo está cambiado, todo está al revés. Se cubrió. Tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Fíjense cómo es la vida, ¿no? El capítulo pasado fue un funeral, hoy en este capítulo una boda. Y así es la vida, a veces hay funerales, a veces hay bodas, a veces hay nacimientos, pero si Dios está con nosotros, somos mayoría. Si Dios está con nosotros, Él está con nosotros en tiempos de gozo y en tiempos de luto. Pero quisiera, después de ver esta historia, digamos en lo natural, quisiera comentar algo que está más allá de esta historia. Estos personajes en la Biblia como está escrita es literal, ¿sí? Pasó real, y esto fue pasando en la providencia de Dios para su plan de salvación, para que Jesús el Salvador naciera un día en esta tierra. Pero también los personajes nos hablan de Cristo. Dice la Biblia que toda la Escritura nos habla de Él. Y esos personajes, quiero que volvamos a ver rápidamente esta historia, pero entendamos que Abraham, que es el padre, Abraham ilustra y representa a Dios Padre. Isaac representa al Hijo, a Jesús. Y el siervo representa al Espíritu Santo. Esta historia también nos habla de otra historia de amor, de la historia de amor entre Jesucristo y su iglesia. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan. Hizo el plan de crear una humanidad, hizo el plan de crear un universo y de ahí tomar personas a las cuales iba a salvar, a las cuales iba a perdonar, para que esas personas llegaran a ser la iglesia o la novia, la esposa de su Hijo Jesucristo. Eso lo planeó Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí vemos que Dios Padre manda a buscar esposa para su Hijo, y es lo que Dios ha hecho. Él manda a buscar la esposa para su Hijo Jesús, y esa esposa está formada por aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor, y nos dice cuáles serían las cualidades de esa esposa. Debe ser una esposa como Rebeca, virgen, pura, sí, que no ha conocido varón, que solamente tiene los ojos puestos en uno, que no está su corazón dividido, que ama al mundo.
y ama a Dios, sino que su corazón está en uno. Todo su corazón está para Dios. Una iglesia, personas que son diligentes en las cosas de Dios. Esas características de Rebeca son las características de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo. Y luego esta mujer, algo muy importante de esta historia, y Eliezer que fue a buscar esposa, para Isaac. Él es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está preparando para irnos un día a encontrar con Él. Así como aquí estamos viendo que un día se encontró Rebeca con Isaac, así el Espíritu Santo nos está guiando. Y como el Espíritu Santo, aquí el siervo fue a hablarle a la familia de Rebeca, a contar las virtudes, las grandezas, que su señor, el padre de Isaac, era rico, que tenía camellos, que tenía siervos. Así el Espíritu Santo, Él nos comunica las grandezas del Padre, que Él es todopoderoso, que Él es dueño de todo el oro y de toda la plata, que Él es dueño de la tierra y de su plenitud, y que Él nos está preparando una morada. El Espíritu Santo nos viene a hablar acerca de Dios, acerca del Padre, de sus bondades, de sus grandezas. Y el Espíritu Santo nos está guiando y nos está llevando para un día, como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, para un día, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, para un día encontrarnos con Cristo en el cielo, en los aires, nos vamos a encontrar con Él. Y algo hermoso de esta mujer, Rebeca, es que Rebeca nunca había visto a Isaac tampoco. No dijo, a ver, tráiganme una foto primero, ¿verdad? A ver qué costumbres tiene, me voy a dar un tiempo de conocerlo. No, ella dejó todo, dejó a su familia, dejó a sus amigos, dejó sus posesiones, dejó cualquier herencia que pudiera haberle tocado como hija para ir a casarse con alguien que no había visto jamás. Y la iglesia del Señor, la novia del Señor, que está formada por todos los hombres y mujeres que han puesto su fe en el Señor, nosotros también estamos dispuestos a dejar todo para ir a encontrarnos con un Dios al que nunca hemos visto cara a cara. Dios quiere una esposa así, que está dispuesta a dejar su vida, a dejar todo. No quiere decir que descuides a tu familia, pero pasa a un término secundario, porque lo primordial es encontrarte con Jesucristo. Y esa es la esposa que Dios busca. Esta historia es una historia de amor que va más allá de lo natural. Es una historia de amor del Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, preparando todo para que el Hijo se case con una esposa que es pura, que es limpia, que es diligente y que la ha escogido para Él. Y esa esposa espero que seamos tú y yo.